Una vez más, hermano, buenos días por estar aquí presente en esta mañana. Hacer el esfuerzo, o el deseo, mejor dicho, el deseo de estar aquí para escuchar la palabra de Dios. ¿En qué libro estamos? El libro de los Hechos, ¿verdad? Y el libro de los Hechos es el principio del cristianismo, donde hay mucha gente que se convierte, pero nos enseñan a ser como ser cristianos. ¿Qué debemos hacer para ser cristianos? Y ya hemos cubierto el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad que sí? Y hemos aprendido cosas sobre la venida de Jesucristo, hemos aprendido muchas cosas sobre el Espíritu Santo, el poder de los apóstoles, cómo fueron a Pedro, se paró entre la multitud y predicó a Jesucristo y los acusó. Ellos mataron los judíos mataron a Jesús y le enseñó cómo arrepentirse, llevar el momento de arrepentimiento, ¿verdad? Vamos al capítulo 4 ahora. Y yo sé que yo dije que iba a hablar de misericordia la semana pasada, no se me ha olvidado, pero voy a echarle un lado por un momento. Hoy quiero entrar al versículo 4, al capítulo 4, Hechos capítulo 4. Y ya sabemos que Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa y un paralítico de nacimiento, ya por mucho tiempo, fue sanado, ¿verdad? ¿Por quién fue sanado? ¿Quién era? Pedro y Juan eran ¿qué? Eran apóstoles, ¿verdad que sí? Entonces ellos, cuando vieron al cojo en la entrada del templo de Salomón, él le tiró la mano para pedirle dinero, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Pedro y Juan? Oro no tengo, ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y se sano. Y se fue sano, completamente sano. Por esta sanidad va a haber un problema. Fíjense qué cosa. Hay un beneficio para un hombre. Y sin embargo, ese beneficio va a causar un problema. No está esto contradecido, ¿verdad? Como que no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a comenzar el capítulo 4. Dice así, capítulo 4, versículo dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Quiénes vinieron? Los sacerdotes, gente con poder, que tenían, como gobernaban al pueblo, instruían al pueblo en la ley y cómo deberían vivir por medio de la ley, ¿verdad? Dice, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Sin embargo, vemos que vinieron con soldados. ¿Qué tenían ya en mente ellos? Tenían en mente arrestar a alguien, acusarlo de algo. Pero fíjense que a pesar de que los sacerdotes tenían poder, no tenían completamente el poder, porque necesitaban soldados para poder arrestarlo, ¿verdad? Y cumplir la ley terrenal. Y los saduceos también. Entonces tenemos dos personajes aquí, sacerdotes y saduceos. Un líder religioso como el sacerdote y los saduceos, que los saduceos aquí tenemos aquí arriba lo que es un saduceo. Si puedo leer, eran extremadamente suficientes al punto de negar intercesión de Dios en los asuntos de la vida diaria. Esta gente tenía un problema bastante serio, los saduceos. Negaban cualquier resurrección de los muertos. Usted puede encontrar esto en Mateo 22, 23. Lo puede encontrar. En Marcos 12, 18 al 27. En Hechos 2, 3 al 8. Negaban. Esta es la creencia de ellos. Negaban cualquier vida después de la muerte, sostenido que el alma perece por la muerte y por todo. Creían que no había ningún
con ningún castigo o recompensa después de la vida en la tierra. Negaban la existencia del mundo espiritual, por ejemplo, ángeles y demonios. Hechos 23, 8. ¿Por qué yo le puse aquí eso de saduceos? Lo pueden leer y pueden buscar los saduceos, porque ahí es donde está el problema. Ahí que vamos a ver dónde está el problema. Vamos a seguir leyendo. ¿Tienen alguna pregunta? Los tengo, no están confundidos, ¿no? ¿Estamos bien? Saduceo, sacerdote y también los de la guardia. Dice el versículo 2, resentido de que enseñaban al pueblo y que anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Ok, la resurrección de los muertos. ¿Qué problema tenían los saduceos? No creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces, al escuchar que Pedro y Juan predicaban sobre la resurrección de los muertos, ellos tenían ese problema. Esto es una secta religiosa llamada saduceo. Y ahí es que va a comenzar el problema. ¿Y a quién atrayeron también los saduceos con ellos, con él? Al sumo sacerdote, ¿verdad? Al sumo sacerdote. Y esto nos enseña también que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque hablamos a gente. Hablamos gente. Y tienen una filosofía tremenda. Oiga, hablan bonito. Conocen la Biblia así, rápido. Te dicen versos. Te dicen escrituras del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento y todo. Pero al final, son también saduceos. Al final. Y hay muchas religiones por ahí que no creen en la resurrección de Jesucristo. Y dice el número 3, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Los pusieron en la cárcel, los metieron presos, y dice el 4, pero muchos de los que habían oído creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué creyeron ellos? Fueron conmovidos 5,000 personas. 5,000 personas. ¿Qué fue lo que pasó al principio? Alguien fue sanado, ¿verdad? El cojo fue sanado. Al ver Pedro eso y Juan, que estaban maravillados, ¿se acuerdan? Estaban atónitos, maravillados por esa sanidad. Pedro tuvo la oportunidad ahí y comenzó a predicar, a enseñar sobre Jesucristo. Definitivamente tenían que enseñar a Jesucristo y tenían que enseñar sobre la resurrección de Jesucristo al tercer día, y que estuvo con ellos 40 días enseñándoles. Ahí estaban los saduceos o sacerdotes. No estaban muy contentos. No estaban muy contentos. Pero ¿por qué fueron ellos, estos 5,000? ¿Por qué fueron, cómo fueron ellos convertidos? ¿Acaso Pedro hizo otro milagro? ¿Acaso Pedro comenzó a hablar en lengua otra vez? No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que le presentó Pedro y Juan? ¿Le presentó qué? La palabra, hermano, la palabra. Le presentó la palabra. Porque por medio de la palabra es que viene la fe. Y por medio de la fe vas a creer. Y cuando tú vas creyendo, entonces viene y te convierte. Y crees en Jesucristo como tu Salvador. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Mantengan en mente esta secta religiosa, saduceo, manténganla en mente. Vamos al versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaban todo el poder de Jerusalén reunido. Todos los que tenían poder.
estaban reunidos. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Dice el 7. Y poniéndose en medio le preguntaron. ¿A quién le preguntaron? A Juan, a Pedro y a Juan, ¿verdad? Que eran los que estaban presos. Poniéndose en pie le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto? ¿Haber hecho qué? ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? Aparte de que predicaron la palabra, la sanidad, ¿verdad? La sanidad de este cojo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de qué, del beneficio. Como dije antes, ¿cómo es posible que por el beneficio de una persona que está sufriendo, que está cada día cargándolo al templo para que vaya a poder tener dinero para poder sostenerse, esta gente estén acusándolo? Dice, por el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, de la manera en que éste ha sido sanado. Eso es lo que lo asombraba a ellos, lo integraba a ellos, le molestaba a ellos. ¿Cómo fue que fue sanado este hombre? Y el 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que era en nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está, por eso este hombre está en vuestra presencia. Una vez más crucificaste, Dios resucitó de los muertos. ¿Quién tiene el problema ahí? Los saduceos. Ellos estaban envueltos en el problema. Ellos los que estaban empujando a los sacerdotes, a Caifás, a Anas. Ellos eran los que estaban causando el problema. Dice: a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano, en vuestra presencia sano. El hombre no se fue, sino se quedó con los apóstoles, siguió con ellos. El 11 dice: este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El 11, Jesús viene siendo la piedra reprobada por el pueblo de Israel, y que ahora es la piedra, el ángulo y la cabeza. El pueblo de Israel fue instruido en la ley, pero en esa ley y en esas profecías hablaban de Jesucristo, de que iba a ser la cabeza y el ángulo de la nueva generación religiosa. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay algún comentario? Déjenme el número 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay algún comentario sobre el versículo 12? ¿Qué le está dejando saber ahí? ¿Qué le está dejando saber ahí? Que nada más tenemos salvación a través del nombre de Jesucristo. De Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Acaso puede María acercarte a Dios? ¿Buda puede llegarte a Dios? A todos estos que San Mateo, San Lucas, la Virgen del Cobre, todas estas personalidades que la gente han puesto
en un altar. Aquí no hay espacio, no hay ningún espacio. Bien claro dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesucristo. Ser salvo, Jesucristo. Ok. Vamos a ver aquí qué es lo que el sumo sacerdote. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 3, versículo 2. Porque el sacerdote está envuelto en esta acusación de Jesucristo. Y en Lucas capítulo 3, versículo 2, aquí vemos que no es algo nuevo que él esté en contra de Jesucristo. No es algo nuevo. Cuando Jesucristo estaba en su ministerio también, los fariseos, los saduceos y los sacerdotes estaban en contra de Jesús. Y dice el versículo, dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue a la región, de toda la región de Antigua, del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón del pecado. Esto está escrito en el libro de las palabras de los profetas Isaías. Dice, vos que clamas en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, del todo el valle se rellenará y se bajará de todo monte y collado. Pero el versículo 2 habla de Caifás. Ya Caifás y Anás están aquí envueltos en tan encuentro de Juan el Bautista. Pero vamos a otra escritura, Juan 11, 49. Quiero que vean algo, Juan 11, 49. Ellos no pueden en ningún momento decir que estaban envueltos en este complot contra Jesucristo. Desde el principio, entonces, el 11:49, Juan 11:49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, y pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación. ¿Qué tenían ya en mente ellos? ¿Qué era lo que ellos tenían en mente, Caifás y Anás, sumo sacerdote? Ya tenían en mente a Jesucristo matarlo. Amén. Querían matarlo ya. Y vamos a ver otra cosa más aquí. Aquí el mismo Juan 18. El mismo libro de Juan, capítulo 18. Versículo 13. Vamos a empezar con el 12. Dice, entonces la compañía de los soldados el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que uno solo muriere por el pueblo. Ya habían hecho ya su mente, ya la tenían arreglada de matar a Jesucristo. Caifás sumo sacerdote. Pero Caifás como sumo sacerdote, ¿qué es lo que tenía que hacer con él? Tenía que darle un juicio justo. Y además, estaba violando los mandamientos. En los mandamientos, anoche se habló un poquito, se mencionó un poco los 10 mandamientos, ¿verdad? Y en los 10 mandamientos está, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? No matarás.
no matarás. Ya ahí está violando, él está ya juzgando injustamente a Jesucristo. También en los 10 mandamientos está también que dice, no traerá falso testimonio contra tu Prójimo. ¿perdón? De tu hermano o falso testimonio. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que estaban violando ya, y El principio, ¿verdad? que el plan era ya matarlo. Matar a Jesús. Y Entonces, si era ese plan para matar a Jesús, ¿qué ustedes creen que iban a hacer con los apóstoles? Lo metieron preso, estaban presos. lo estaban interrogando. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicarle. Entonces vamos a seguir ahora aquí. Terminamos el versículo 12 y sabemos ya que no hay otra salvación bajo el cielo sino por medio de Jesucristo. Entonces el 13 dice, entonces viendo el duendo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué que les reconocían que habían estado con Jesús? Por la forma de expresarse, la forma como hablaban, y sabían que eran hombres que no tenían letra. No tenían letra. No eran nada de grandes posiciones. Pedro era un pescador, más nada. Y Juan su hermano. Entonces ellos vieron cómo ellos presentaron su defensa ante ellos. Eso es lo que hacían ellos, presentando su defensa. Dice el 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, y ellos no podían decir nada en contra. Nada en contra, porque el hombre estaba ahí sanado. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estaban tan confundidos que no sabían ni qué hacer. Porque es que contra la palabra de Dios que ellos presentaron, no había duda de que este hombre fue sanado por medio de los apóstoles, pero en el nombre de Jesucristo, en la cual ellos no querían que mencionaran ni siquiera ese nombre. Es más, ni siquiera mencionaron el nombre de Jesucristo. Dijeron, no mencionen, ni enseñen más en ese nombre. En ese nombre. No querían reconocer a Jesucristo. En ese nombre. Y estaban, como habían también que pueblo, habían convertido 5,000 personas, tenían pueblo. Había pueblo ahí que estaba con ellos. Entonces, el 16 diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí está entre la espada y la pared, en otras palabras, no podían negar que este milagro, esta maravilla de este hombre fue hecha en nombre de Jesucristo, en la cual resucitó de los muertos. Y ellos dicen, entonces sigue el poder, aunque él se haya ido, sigue el poder de Jesucristo. Dice el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El 17. Iban a usar todo el poder que ellos tenían para parar la palabra de Dios, para pararla, pero no iba a suceder. El 18 dice, y llamándolo, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles,
juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Son palabras poderosas, bien poderosas al frente de este grupo de saduceos, de Caifás, de los sacerdotes. No llegaron a intimidarlo, ni siquiera a asustarlo. Esa era la idea de ellos. Esa era la idea de ellos. ¿Hay algún comentario, hermano? ¿Alguna pregunta? Yo creo que está entendiendo todo entonces. ¿Verdad? ¿Y cuál es el punto aquí? Que nada, y se lo digo que nada va a detener la palabra de Dios. No importa lo que suceda, no importa lo que traten, nada va a parar la palabra de Dios. Dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando dice lo que hemos visto y oído, ¿ellos son qué? Testigos. Son testigos. Cuando usted es testigo de algo, es imposible, porque entonces, imagínate, se va a sentir como usted es testigo de un evento y trae la verdad y se tratan de negarla, dice, no, tú no viste esto. No sucedió así, dice, no, yo soy testigo, porque yo lo oí y lo vi. Ellos escucharon a Jesucristo predicar. ¿Qué más vieron ellos? Milagros, las maravillas. Cuando Jesucristo estuvo en el madero, cuando Jesucristo fue anunciado que resucitó de entre los muertos, Pedro fue corriendo y fue el primero que entró en la cueva y vio el sudadero de Jesús. Ellos no iban a negar nada de eso. Es imposible. Sino que iban a obedecer. Mas Pedro y Juan le respondió diciendo, que leímos ya eso, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué se había hecho? El pueblo conocía qué es lo que había hecho el pueblo. Yo quiero que tengan en mente esa sanidad. El milagro de este hombre. Y vamos a ver un poco más adelante lo que sucedió, cómo es que interrogan otra vez a sus padres, porque querían buscar una forma de acusar a los apóstoles, que estaban erróneos. Y dice aquí el número 22, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años. Entonces, cuando un hombre no estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un adolescente, ni un joven, estamos hablando de un hombre completo, de 40 años. Ok, quizás su físico estaba dañado, no podía levantarse, pero su mente estaba clara, estaba muy clara para poder contestar. 40 años tenía este hombre. Una vez más, el número 40 vuelve a salir otra vez, ¿verdad? Y dice el 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Tenían que compartir con los hermanos todo lo que había sucedido. ¿Por qué ustedes creen que tenían que compartir con los hermanos todo lo que había hecho y había sucedido? ¿Por qué? ¿Para poder ellos gloriarse? No creo. Para Pedro y Juan decir, bueno, mira, nos sucedió esto y salimos victoriosos. Esto que está pasando aquí en un momento dado a Pedro y a Juan, ¿cómo podemos llamarlo? Como una prueba que ellos están Prueba. presentando. Prueba, exacto. Y es el comienzo de que también empieza con P. De predicar la palabra. Predicar, persecución. ¿De persecución? De perseguir a los cristianos. Entonces ellos están dando aquí
dejándoles saber a ellos, a los hermanos, ustedes van a pasar por lo mismo. Van a pasar por lo mismo, van a ser acusados, van a ser llevados presos, van a ser despratiados, van a hacer muchas cosas con ellos. Pero, en otras palabras, Pedro lo está diciendo, manténganse firmes en Jesucristo. Y el 24 dice, y ellos hablándole, oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú que eres Dios, que hiciste cielo y tierra, el mar y todo lo que en ello hay, porque por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinaban la gente y los pueblos piensan cosas vanas. 26, se reunieron las leyes de la tierra y los principales se juntaron uno contra el Señor y contra Cristo. Contra el Señor y contra Cristo. ¿Quién está hablando aquí? David está hablando de una profecía, pero está hablando de reyes, está hablando de gente de poder, esta gente que se amotinaron y que gente iba a estar en contra de Pedro y Juan, de los apóstoles, de los cristianos. Cada vez que ellos hacían esta persecución, ¿contra quién la estaban haciendo? Contra Cristo. Cada vez que nosotros nos digan algo, que somos fanáticos, que somos, estamos, como dicen gente, dice, tú te lavaron el cerebro, tú estás dando tus diezmos, estás dando dinero, haces esto por la iglesia, esto lo otro por la iglesia. No están hablando en contra mí, contra Cristo. Contra Cristo. Piensen bien, esto es en contra de Jesucristo. Porque nosotros somos servidores, pero está rápido. Ok, contra Cristo. Seguiremos la próxima semana entonces, hermanos. Pero tengan en mente que todo lo que usted haga por el Señor, no todo el mundo va a estar de acuerdo. No todo el mundo le va a gustar. Tú no puedes complacer a todo el mundo porque eres cristiano y tienes que dar cuenta a Dios, a Jesucristo. Cuando tú le hablas a mucha gente de Jesucristo, ellos no van a estar de acuerdo. Lo mismo sucedió aquí con los apóstoles y este es el primer milagro, y este primer milagro ya comenzó una persecución hacia ellos y tuvieron la victoria porque pudieron probar que Jesucristo estaba con ellos. Así que la semana que viene pues seguiremos con esto, con el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27 en adelante. Y si tiene alguna pregunta, hermano, escríbela, tráigala, y si hay alguna duda para poder ayudarnos. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.